todo el grupo sabía las partes del intestino, por ejemplo, cosas básicas como ser mucosa, submucosa, muscular, serosa, una cosa tan elemental, pero que no, en el examen mucha gente no conocía. Entonces, eso también otro día vamos a hacer un repaso de nuevo de todo eso, pues no puede quedar sin conocimiento, ¿no? Bien, ¿qué podemos ver el riñón? Tomen atención, por favor, esta es una vista macroscópica del riñón. Ya, el riñón por afuera tiene la cápsula. ¿Cómo se llama la cápsula del riñón? Cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. De Bowman. Cápsula renal. El glomérulo renal tiene su cápsula de Bowman. Estoy preguntando, ¿es riñón? ¿Cómo se llama la cápsula del riñón? Cápsula renal. Por favor, sus celulares, guarden, apaguen, cierren, pongan atención a la clase. ¿Ya? Sí, pero lo mismo pasó con la anterior clase, estaban todos con el celular y no hay concentración, ¿no? Entonces, malo. Ya, entonces la cápsula del riñón es la cápsula de Gerota. Gerota. La cápsula con G, Gerota. La cápsula del hígado. ¿Cómo es la cápsula del hígado, Alejandra? Belén. La cápsula del hígado. Gliso. La cápsula del vaso. Adriano. De Malpighi. Muy bien. Entonces está la cápsula de Gerota. Después de la cápsula de Gerota, ¿qué podemos encontrar? La corteza, con sus rayos medulares. Luego está la médula. Entonces, lo que tienen que aprender para la práctica, que es importante, si yo les pregunto en la práctica y les muestro glomérulos, les voy a preguntar, ¿estamos en corteza o en médula? ¿Cuál sería la respuesta? Si les muestro los glomérulos renales, ¿qué parte del riñón es? ¿Corteza o médula? Corteza, porque los glomérulos solo están en la corteza. Entonces, si yo les muestro otra imagen y no hay ni un solo glomérulo, estamos en médula. ¿Ya? Entonces, acá está, miren, aquí pueden ver ustedes una nefrona. Ahí, miren, ahí está el glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿No es cierto? Luego tenemos aquí las cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, ¿no? Y el uréter. Este sería el uréter. El riñón a nivel de su ilio renal, ¿qué tiene? Arteria renal, vena renal y la pelvis renal. Eso es lo que tiene el riñón. Bueno, aparte, esto es lo que quiero que se les quede esa imagen en la cabeza. ¿Por qué motivo? Porque vamos a hablar justamente de eso y eso tenemos que estudiar en histología. Que esta es una imagen de la nefrona, esta la de aquí abajo, la nefrona. Ven el glomérulo renal y tiene una arteria que le llega, se llama arteriola aferente, y otra arteria que sale, se denomina arteriola eferente. Pero estas arteriolas eferentes, a su vez, miren, la eferente, se fija, la eferente se está ramificando. El celular, al final, por favor. Alejandra, ¿está con celular? Déjelo ahí, por favor. Igual, la clase no es obligatoria, no voy a controlar la asistencia. Así que si gusta, si quiere hablar por celular o escribir, pueden retirarse, no hay problema. No voy a controlar la asistencia. Ya, entonces, la arteriola eferente tiene capilares. ¿Cómo se llaman los capilares? Es que saben qué pasa, es sumamente importante saber riñón. Tarija está lleno de pacientes con insuficiencia renal. Tenemos diálisis en San Juan, diálisis en el Obrero, diálisis en San Andrés, diálisis en todo lado. ¿Y cuál es la principal causa de la falla renal? La falta de conocimiento de los médicos. Así no lo cree, y eso no está en ningún documento.
No existe. Es como un tabú, ¿no? Es decir, el tabú que es algo que sabemos que existen pero que no se habla. Es lo mismo. Nadie quiere decir que el médico es el causante, pero no es el causante porque hoy voy a ir a destruir riñones. Su falta de conocimientos define de que se dañe ese riñón. Por ese motivo es tan importante que les pido que tomen atención, porque la principal causa de falla renal a nivel hospitalario es la necrosis tubular aguda, ¿ya? ¿Y qué es la necrosis tubular aguda? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Estos vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos que se originan de la arteriola eferente, todos estos vasos sanguíneos se denominan vasos rectos. Y esos vasos rectos, ¿qué función cumplen? Dar nutrición a los túbulos contorneados, al asa de Henle, a todo ello, a todos los túbulos del riñón, los nutren. Pero ¿qué pasaría si estos vasos rectos no llegaría sangre a los vasos rectos? No le va a llegar sangre a los túbulos. Y si no le llega sangre a los túbulos, ¿qué se produce? Necrosis. Y como son túbulos, tubular. Y como es agudo, aguda. ¿Qué causas pueden llevarte a una necrosis tubular aguda? De que tu paciente llegue deshidratado, te diga, doctor, toda la noche estuve con diarrea como 15 veces, temblando, no se puede ni caminar, y nunca tuvo problema de riñón. Si vos, digamos, Manuel, una persona sana, deportista, lo que sea, y llegas al hospital con una deshidratación severa, y el médico, en vez de estar haciendo, si ya te está escuchando, estoy viendo una persona joven, con toda la vitalidad, ¿qué estoy esperando al laboratorio? Primero te hidrato, no voy a perder el tiempo. Sé que está mal, tengo que hidratarle una vía y meterle líquido. ¿Por qué? Para que llegue el líquido aquí a los riñones. Y ese líquido, ¿qué significa? Va a llegar más sangre, porque le estoy metiendo líquido, estamos reponiendo el agua que ha perdido, va a llegar más sangre al riñón y ¿qué va a pasar? Que los vasos rectos van a seguir nutriendo a los túbulos y no se va a producir necrosis tubular simple. Luego, para combatir la deshidratación de la diarrea fuerte, solo tomar mucha agua no basta. No siempre, porque muchas veces las diarreas vienen asociadas a vómitos. Y ustedes han debido ver, hay muchos pacientes con gastroenteritis, ¿no? Que aparte de estar con una diarrea, están con vómitos. Por eso cuando odias a alguien, ¿qué le deseas? Que tenga diarrea, tos e hipo, ¿no? Y encima que estornude, ¿no? A las que toman alcohol. Ahora, a eso es lo que tenemos que ver. La necrosis tubular aguda, la insuficiencia renal se divide en aguda y crónica, ¿ya? Los episodios agudos habitualmente están relacionados con pérdida de líquido muy importante, como ser una hemorragia. Una persona, vos te ha llegado un paciente sangrando. Lo primero, tienes que cohibir el sitio de la hemorragia. Segundo, tienes que hacer un aporte de líquidos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tú no le aportas líquido, se va a hipotensar, puede llegar al shock, puede morir, y tú no le estás haciendo aporte de líquidos. ¿Por qué? Porque tienes que proteger ese riñón, porque ya por histología sabes de que hay unos vasos que se llaman vasos rectos que nutren a los túbulos contorneados proximales, distales, asa de Henle, a todo ello, y si tú no le estás dando la cantidad suficiente de líquido, no va a llegar sangre a los túbulos rectos, a los vasos rectos. ¿Por qué motivo? Porque esto es justamente un gráfico así, tipo, ¿cómo se llama? ¿Esquemático? Leonardo da Vinci. ¿Así? Leonardo Coscarelli es doc. Entonces, en esta imagen podemos ver que tenemos la arteriola aferente, la arteriola eferente, ¿no? El glómerulo renal. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí. Ya habíamos dicho que la arteriola eferente que tiene vasos rectos que están yendo alrededor de los túbulos y les van nutriendo. Pero ¿qué tienen que aprender ustedes? De que la arteriola aferente tiene dos hormonas que van a controlar su función y la eferente también tiene dos. Pero lo interesante que el uno es vasodilatador, ¿ya? Y el otro es vasoconstrictor, ¿ya?
Entonces, miren, si está llegando, esto se llama óxido nítrico y este otro endotelina. Este otro se llama prostaglandina y este otro angiotensina. Entonces, pregunta, ¿el óxido nítrico es vasodilatador o vasoconstrictor? Vasodilatador. La endotelina, vasoconstrictor. En la arteriola aferente. Ya. Y en este otro lado, ¿quién es el vasoconstrictor? La angiotensina. ¿Y el vasodilatador? La prostaglandina. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Pongamos que este paciente está con una hemorragia, está con un sangrado agudo. Nuestro cuerpo es tan maravilloso, ¿qué va a hacer? Esto lo va a cerrar. Ya no va a permitir que pase sangre aquí. ¿Por qué? Porque primero va a proteger que el glomérulo siga filtrando. Va a proteger la función del glomérulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Como le falta líquido, aquí ¿quién va a actuar? El óxido nítrico va a producir vasodilatación. Va a pasar la sangre. Pero como queremos que la sangre se quede en el glomérulo, ¿quién va a actuar aquí? En la eferente. ¿Quién actúa? La angiotensina. Muy bien, va a cerrar. ¿Cómo? Angiotensina. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Miren, necesita el glomérulo sangre, necesita líquido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La arteriola aferente se abre. ¿Gracias a quién? Al óxido nítrico. Llega sangre, pero no queremos que esa sangre se pierda porque ese paciente está sangrando mucho. Queremos proteger al glomérulo. Se cierra aquí, la eferente. ¿Quién lo cierra? La angiotensina. Ya. Pero ese es un arma de doble filo, porque se cierra gracias a la angiotensina y la arteriola eferente ya no va a dar sangre a los vasos rectos. Y al no dar sangre a los vasos rectos, los túbulos van a morir. Va a haber una necrosis. Entonces, un mecanismo fisiológico de protección también al final va a desencadenar en la muerte de los túbulos, ¿no? Por eso que si vos tienes un paciente deshidratado, con hemorragia, lo hidratas bien, le pones con una buena presión arterial, todo, ese paciente no se va a dañar el riñón. Pero si tú no hiciste nada, estás esperando laboratorios y que Dios sea grande y se mejore, dándole esa lesita de deshidratación, mientras toma la sal y lo vomita doble, ponerle una vía, ponerle de una vez. Y ella dice, no quiero, y le dice, señora, se va a dañar su riñón, le estoy avisando, si usted no quiere, no puedo hacer nada más. Ese es mi límite, le estoy explicando claramente, se va a dañar su riñón. No, pero yo no quiero el suero porque detesto las agujas, no quiero. Su problema. A los, ¿cómo se llaman? ¿Los mormones? Los que no admiten... Sí, sangre. No, pero soluciones admiten, sí, bien. Y una vez que ya hay necrosis tubular, ya no se puede hacer nada. Es irreversible. Es irreversible. Por eso de que tú como médico, claro, ya dañaste por lo menos nunca el 100%, ¿no? Puede ser que dañes el 30%, el 50% o el 100%, digamos, por ciento de la función del riñón. Entonces, ¿qué pasa? Ahora veamos otro. Pueden haber muchas formas. Está llegando muchísima cantidad de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué hago? También, y esto está perfecto, está bien. No tiene problema de sangrado, no está deshidratado. Entonces, ¿quién actúa? La hemotelina, va a cerrar, para que no llegue tanta sangre, ¿no? Pero pongamos que está llegando sangre con concentración normal. Entonces, aquí, en este extremo, la prostaglandina, la angiotensina no van a cerrar los vasos, esto va a estar funcionando de manera normal. Entonces, ¿cuándo van a actuar estas hormonas? Cuando haya un déficit o cuando haya un exceso. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Pero lo más importante, ustedes se van a dar cuenta, mire, ustedes son de primer año y ya saben algo que a veces estudiantes de nefro y médicos no lo saben. A ver, hacer la prueba con un médico, a cualquiera, y preguntarle, a ver, ¿cómo se produce la necrosis tubular aguda? Pregúntale, y que te explique esto. No saben, pero ustedes sí ya lo saben desde primer año, y está muy bueno que lo sepan. ¿No? ¿Por qué? Porque eso les va a servir para que ustedes cometan el mínimo de errores. Entonces, una causa muy importante de daño del riñón es la causa iatrogénica.
la iatrogenia. ¿Qué es iatrogenia? Error del personal de salud, ¿no? Error médico, error de enfermería, error de bioquímico, error del laboratorista. Eso es la iatrogenia, ¿ya? Los errores que se cometen. ¿Y cómo puedes cometer error? Ponte que vos me estás llegando el valor normal de creatinina de 0.7 a 1.4. Tu riñón está ahí al límite. Y encima yo te digo, te pongo diclofenac, que te va a dañar el riñón, te voy a dar un antibiótico que te va a dañar el riñón, te voy a dar otra cosa que te... ¿Quién está dañando el riñón? Es el médico, porque no está, no sé, ¿por qué no son normales? Como dicen, ¿no? Algo le falla. Claro, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Su riñón está mal y le estás dando medicamentos nefrotóxicos. Entonces, ¿quién es el causante? El médico. ¿Pero por qué? Por su desconocimiento. Porque si conociera que está haciendo daño, no lo haría. ¿No es cierto que cuando estuvo Cristo le estaban clavando en la cruz, unos clavos gigantes, ¿qué dijo él? Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Entonces eso se explica de la siguiente manera, de que si tú agarras un niño de 3 años y pones este televisor aquí, el chiquito viene jugando y le empuja, lo hace caer, ¿sabe lo que está haciendo? No, para él es lo que sea, le estará valiendo eso, si se rompe o no se rompe. No sabe lo que está haciendo. Y obviamente para la mente evolucionada que era de Cristo, él sabía de que ellos no sabían lo que estaban destruyendo a un gran ser humano. No, y es lo mismo en medicina. Si tú no sabes lo que estás destruyendo, obviamente no eres pues culpable en cierto modo, pero eres culpable por no tener una formación adecuada, por no hacer no sé, uno mismo decir, bueno, debo prepararme más. No haré lesión, no haré daño a la gente, ¿no? Entonces eso es importante. Por eso en una de las clases cuando empezamos histología les dije de que la función más importante del médico, primero, no hacer daño. Primum non nocere. ¿No es cierto? Primero no hacer daño. Entonces, si no sabes, no lo hagas. No te hagas al médico si no estás preparado. Yo, por ejemplo, cuando no sé, en el caso ayer, por ejemplo, estoy atendiendo al abuelito de Valentina, ¿no? Y es un problema urológico. Yo le dije, miren, yo aquí no puedo hacer ya nada. No es que no pueda, no debo. ¿Por qué? Porque no soy urólogo. Entonces yo les sugiero que resuelvan mediante urología. Esto ya no es mi competencia. Ya no me corresponde. Hay que decir, no me corresponde. O por ejemplo, me trae un niño de 5 o 8 años, no soy pediatra. Vos me dices, doctora, ¿qué tengo este problema en la vista? Anda al oftalmólogo. Pero el resto, sí tengo la competencia, es decir, problemas ya sean neurológicos, respiratorios, cardiológicos, abdominales, sí, tengo la competencia de manejar. No, tampoco voy a derivar, estoy mal del estómago, gastroenterólogo, estoy mal del pulmón, al neumólogo. No, eso ya no es médico también, es un varita, ¿no? Hacia allá, eso no sirve. Entonces debemos tener cierta competencia, mucho más cuando estamos como médico de provincia, en su año de provincia. Ustedes no van a tener especialistas, van a ir a atender solos y no van a poder derivar a nadie. Entonces, mínimo, deben saber primero no hacer daño. ¿Entienden? Ya, entonces, acá estamos viendo qué tienen que recordar. Primero, que el riñón, en la nefrona, tenemos el glomérulo renal, el túbulo contorneado proximal en su porción contorneada, luego tenemos el túbulo recto proximal, luego tenemos el asa de Henle, que tiene una porción gruesa y una porción delgada. Eso no se olvide, que el asa de Henle tiene una porción gruesa y una porción delgada. Luego tenemos la porción descendente del asa de Henle y con la porción ascendente del asa de Henle, con su porción delgada y su porción gruesa. Luego viene el túbulo recto distal, el túbulo contorneado distal, luego esta partecita que es el túbulo conector, y esto es el túbulo colector. Esto es con N y esto es con L. Túbulo conector y túbulo colector. Entonces, aquí está, mira. Este sería el túbulo colector. Esa partecita, miren.
esa como una ramita chiquita, ese es el conector, el que conecta al túbulo colector. Entonces, este es el túbulo colector. Estos son los vasos rectos, ¿no? Están haciendo como una red, ¿ya? Entonces, la nefrona. Esto en realidad yo les doy en la materia de fisiología, estas imágenes, pero estoy aprovechando de mostrarles porque se entiende mejor así, porque estas imágenes están mostrando los vasos rectos. Aquí está bien, este es el túbulo contorneado distal, ¿ya? Esta partecita, esa ramita que queda, es el túbulo conector. Y esto, el tubo principal, es el túbulo colector. Entonces, dense cuenta que varias nefronas desembocan en el túbulo colector. Miren, aquí desemboca esta, y aquí debe estar desembocando otra nefrona. ¿Se dan cuenta? Un mismo túbulo colector va a ser para varias nefronas. ¿Se ubica, no? Ya, muy bien. Y aquí está lo que les decía, miren, si nos fijamos las partes del riñón, tenemos la corteza y aquí abajo la médula. Y la médula tiene una parte que se llama la zona externa y la otra la zona interna. Entonces, ¿dónde encontramos los glomérulos? En la corteza. Mira, glomérulo, pero en la médula no existe, no hay glomérulos. ¿Qué vamos a encontrar en la médula? Encontramos túbulo colector y encontramos asa de Henle. Esas dos cosas. ¿Cómo se escribe asa de? De Henle con H. Pero voy a salir y les voy a mostrar el que corresponde a histología. Aquí está, mira, ahora sí. Ahora sí entramos a lo que corresponde a ustedes. Ahí está mucho. El largo es el conector. Exacto. Conector, de conexión. Ya. Aquí está, miren, fíjense por favor. Fíjense, corteza. Aquí está la corteza en rojo, la médula, ¿no? La pelvis renal y el ureter, los rayos glandulares, la papila renal, la nefrona. Ahí fíjense cómo está distribuida la nefrona. Por favor, ahí está, miren. Entonces tenemos el glomérulo renal, el túbulo contorneado proximal, la porción gruesa se nota, ¿no? Más grueso está pintado. La porción delgada, que está más delgada. La porción gruesa del asa de Henle, de nuevo. El túbulo contorneado distal, el túbulo conector, esa partecita es el conector, y esto es el túbulo colector. Ya. Entonces, todo esto ya lo conocen, ya hemos hablado. Ahí está, de nuevo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la corteza? Encontramos al corpúsculo renal, al túbulo contorneado proximal y al túbulo contorneado distal. Eso es lo que van a encontrar en el microscopio, y eso me van a mostrar. Luego, en la médula, ¿qué encontramos? El asa de Henle, el conducto colector y los vasos rectos. Ahí está, visto al microscopio. Esto es médula. Y esto es corteza. ¿Qué parte esta es, Alejandra? ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Por qué dice que es corteza? Porque tiene estas bolitas ahí redonditas que se llaman los glomérulos renales. En la corteza solamente hay glomérulos renales, no en la médula. Mira, aquí no hay ninguna de estas aglomeraciones que hay, ¿no? Glomérulos. Entonces, ¿cómo se va a ver al microscopio? El glomérulo renal tiene su capa parietal, ahí está la capa parietal, y aquí la capa visceral de la cápsula de Bowman. Y entre la capa parietal y la capa visceral hay un espacio, ¿cómo se llama? Espacio de Bowman. ¿Ya? Entonces, entre la capa parietal y la capa visceral está el espacio de Bowman. Ahora, ¿cómo voy a reconocer yo cuál es el túbulo contorneado proximal y cuál es el túbulo distal? La diferencia, cuando yo quiero encontrar un túbulo distal, escuchen, distal,
habitualmente tiene mayor número de células. Miren, varias células, ¿no? ¿Ya? Segundo, sus núcleos son más hacia la luz, son hacia adentro, miren, los núcleos son casi hacia la luz. Tercero, la luz del túbulo distal es clarita, se ve muy nítida. ¿Se nota, no es cierto? Ya. En cambio, la luz del túbulo contorneado proximal es una luz que se llama luz sucia, ¿bien? No se ve bien. Y aparte sus células son más escasas y sus núcleos son centrales, no son como en este aquí arriba, ¿ya? Sus núcleos son más centrales. Entonces yo en el examen le voy a decir, muéstrame un túbulo contorneado proximal. Entonces si es proximal no puede estar pues como este tan clarito, tiene que estar con una luz más oscura, más sucia. Y además tenemos que fijarnos el color. El túbulo proximal es más rojo que el distal, es decir, es más acidófilo que el distal. Oye, el que está arriba del azul de abajo. ¿Cuál? ¿Está? No, más abajo. No está marcado. Está el azul de abajo. ¿Está? El de abajo. No, el de aquí, doctor. Aquí. Ese arribita. Arribita. hay un tubo. ¿Esta? No, el de al lado, hacia la derecha, a la derecha. A la derecha. Más, ¿Ese? arriba no, más derecha. Ahí indica. Ese de aquí. Ese. Ese es un túbulo contorneado proximal, porque la luz es sucia. Miren. Pero tiene marca así. No, pero el núcleo, fíjate, el núcleo es central. No es como este, miren, aquí arriba. ¿Ya? Entonces tienes que fijarte el color, el núcleo y la luz. Miren, ahora para que te des cuenta y para que no haya ni siquiera discusión, fíjate esto y fíjate esto. ¿Es así de clarito este? No. ¿Por qué? Porque está lleno de cilios, está lleno de prolongaciones ahí dentro de la luz, ¿no? Entonces, a esos cilios que tienen se llama borde en cepillo. Ya por ese motivo, ese borde en cepillo, esas prolongaciones que tienen tipo cilios, eso es lo que le da ese aspecto sucio. Así miren, aquí ven como unas prolongaciones, ¿no es cierto? Y otra cosa es más acidófilo, es un poco más oscuro que el túbulo distal. Entonces, para que ustedes diferencien entre túbulo contorneado proximal y distal, tienen que fijarse esas condiciones. Pero vamos a hacer una cosa. No me voy a salir de esto, pero voy a entrar al otro, aquí, y les voy a mostrar las principales diferencias en este tema, por ejemplo. Miren al microscopio electrónico, qué belleza. Miren sus cilios. Espectacular. Ahora van a ver eso ustedes. Estas son las diferencias. El proximal, miren, desde ahí, desde lejos, tienen que darse cuenta. El uno, su luz es irregular, el otro, su luz es bastante regular. Este otro es más acidófilo, este es menos acidófilo. Este tiene más núcleos, este tiene menos núcleos. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí está, este tiene ribete en cepillo, y este es más acidófilo, menos diámetro de su luz con forma de estrella, menos cantidad de núcleos. En cambio este otro, el túbulo distal, miren, el más clarito, no tiene ribete en cepillo, por ese motivo es que no es la luz sucia. Tiene mayor diámetro luminal, tiene luz circular y mayor cantidad de núcleos. ¿Se dan cuenta, no? Para diferenciar entre contorneado proximal y distal. Ya. Entonces, sabiendo de esto, vamos a ver lo que estábamos viendo. Ya saben reconocer eso, ahora tienen que reconocer dos tipos de células, los podocitos y los capilares dentro del glomerulio. ¿Cómo le vas a reconocer al podocito? El podocito es esta estructura grande. En cambio, el capilar tiene un solo núcleo. Es este, el capilar. Este sería el podocito. ¿Ya?
pero aquí vamos a seguir viendo. Bien, diferencia entre túbulo contorneado proximal, la luz sucia, ¿no? Llena de cilios. Y el distal es mucho más clara su luz, ¿no? Y sus núcleos más hacia afuera y mayor cantidad de núcleos. ¿Se dan cuenta, no? Ya, muy bien. ¿Y esto qué será? Son túbulos contorneados. ¿Qué es eso? Son túbulos contorneados estables. ¿Qué dicen? A ver. Túbulos controlados cristales. ¿Qué dicen? Túbulos colectores. Estos son los colectores. Parecidos, obviamente. Pero cuando vean este tipo de estructura y al lado vean estos otros que se parecen a alveolos, parecen, ¿no? ¿No? Cuando vean esa imagen, son túbulos colectores. ¿Y eso que son como alveolos? ¿Qué son? Los colectores. No. Porque esto, mira, ¿qué epitelio ven? ¿Cúbico simple o cilíndrico bajo? Cúbico simple. ¿Ya? Tiene esos dos epitelios. Puede ser cúbico simple o cilíndrico bajo. ¿Ya? ¿Y este otro qué epitelio tiene el asa de Henle? El asa de Henle, ¿qué epitelio tiene? Tienen que saber para el examen, ¿eh? ¿Qué epitelio tiene cada porción? ¿Qué epitelio tiene el asa de Henle? Plano simple. Porque si te acercas de aquí, ¿ves? Es una hilera de células. Es plano simple. ¿Ya? Entonces, eso mismo vamos a ver, ahí está. Ahora sí se ve. Ahí está mejor, ¿no? Entonces, aquí vemos el túbulo colector. Es distinto, ¿no? El túbulo también se llama túbulo o conducto colector. Cualquiera de los dos sirve. ¿Ya? Ahora, miren, pero aquí tenemos que hacer una diferencia. Tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es el asa de Henle. ¿Qué es? Bueno, por favor. Entonces, tenemos que diferenciar. Es que, ¿sabe qué es molestoso cuando uno está tratando de hacer entender que alguien te está distrayendo? Es muy inmaduro eso de aquí. Bueno, porque es muy distinto que tú estés aquí adelante, preocupados realmente, porque mi preocupación no es falsa, mi preocupación es sincera, y quiero que sepan. Y mientras están otra. A ver. Alejandra, deje su celular. No, igual déjelo. Yo le voy a pasar todas las diapositivas. ¿Ya? Y es la última vez que le digo, por favor, deje el celular. Bueno, entonces, estos son túbulos colectores y esto es el asa de Henle. Tenemos que diferenciar esta asa de Henle con los capilares. Es que son muy parecidos, mira, son casi iguales. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar un capilar que tiene glóbulos rojos en su interior? Acá tengo otro capilar, mira. Pero si no lo marcamos, uno no se da cuenta de eso. Pero esa es la primera diferencia. ¿Cuál es la segunda diferencia entre asa de Henle y capilar? La segunda diferencia es que el asa de Henle, miren, tiene 1, 2 o 3 núcleos. Pero en cambio el capilar casi siempre tiene uno, máximo 2, el capilar sanguíneo. No tiene más de eso. Pero ustedes ven una asa, miren, aquí 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3, aquí miren 1, 2, 3. Pero el capilar apenas 1. De ese capilar rojo que está ahorita, el que iría oblicuamente izquierda y derecha, no, el anterior que nos mostró, igual son vasos rectos, no. ¿Dónde estaba? En el primer sitio, ahí. Ajá. El de este costado, algo así, también es un vaso recto, ¿no? Porque, Sí, ¿o no? sí. ¿Tiene dos núcleos? ¿Está bien? No, Si no, se separa esta. también. Ese también tiene glóbulos rojos. Es más fácil. Por eso, Sí. habitualmente tienen 1, puede llegar a 2, ¿ya? Pero los vasos, el asa de Henle, 3, casi siempre. ¿De 3 a más o solo 3? 3 a más, sí. ¿Y vasos solo 1 o 2 máximo? Exacto, 1 o 2 núcleos. Bueno, dice que está igual sellado de rojo abajo de todo. ¿Este? Acá está su núcleo, tiene 1. Y lo demás son Y el glóbulos resto rojos. son glóbulos rojos. Entonces, mire aquí, en cambio el asa de Henle, mira cuentas, 1, 2, 3. Y no tiene glóbulos rojos en su interior.
¿no? Para diferenciar. Por ahí yo en el examen ya no va a estar así con circulitos, ¿no es cierto? Yo te puedo decir, ¿qué es esto? Tú me tienes que decir, asa de Henle. Te voy a decir, ¿por qué? Porque tiene 3 núcleos, tiene una luz limpia, no hay glóbulos rojos en su interior. Ah, bueno, perfecto. Y te digo, ¿qué es esto? Te muestro esto. Es un vaso sanguíneo, es un capilar, un vaso recto. ¿Y por qué me dices que es un vaso recto? Pues están los glóbulos rojos, ¿es cieguito o qué me dices? ¿No? Claro, fíjese, están bien los glóbulos rojos. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa, Melanie, para que yo diga que el vaso sanguíneo, un capilar, un vaso recto? ¿Cuántos núcleos tiene? El capilar, uno, y el asa de Henle tiene 1, 2 o asa 3. Sí, exacto, 2, 3 o 4, no más de 2. Ahí no. Ahora, una vez que hemos llegado a ver, miren, los túbulos colectores, el asa de Henle, todo eso, vamos a llegar a que el epitelio vaya a hacer una transición brusca. Y aquí vamos a tener epitelio de transición, ya porque estamos pasando a la pelvis renal. Entonces, ¿cómo se va a ver eso? Ahí está, miren, ya empieza con la transición. Todo lo que está en verde es el epitelio de transición. ¿Y cómo se ve? ¿Qué tenemos que aprender en el epitelio de transición? Esto yo lo marqué hace rato, me he olvidado borrarlo. Estas son las células en domo o en paraguas que conocieron en el epitelio de transición. Sí. Pero también hay las células en raqueta. Las células en raqueta. Entonces, cuando vean ustedes epitelio de transición, tienen que ver una variedad de células y aparte las células en domo y las células en raqueta. ¿Ya? Raqueta. Bueno, eso sería respecto a lo que es el riñón. Dice aquí, para pensar o investigar, ¿a qué se debe la tinción más intensamente acidófila del túbulo contorneado proximal con respecto al distal? ¿Por qué el túbulo contorneado proximal es más acidófilo que el distal, es más rojo que el distal? ¿Por qué? Segunda pregunta, ¿qué tipo de capilares componen el glomérulo renal? ¿Qué tipo de capilares tiene el glomérulo renal? Ya aprobaron esa materia. Vamos a ver. El tipo de capilares son fenestrados. Entonces, vamos a ver acá. ¿Dónde está el digestivo, tejido nervioso, glándulas, sangre? Aquí debe ser este. Ahí está. Entonces, miren, este tema también ya lo tienen en este video, estas diapositivas ustedes, yo les vi. Así que, si se fijan, hemos visto arterias, todo esto, y hemos visto que hemos llegado a esta parte donde inclusive estaba en el examen lo que decía dónde se forma la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? ¿Dónde? En el endotelio de los vasos sanguíneos, en las células endoteliales. Y me han puesto algunos en los alveolos, ¿no? En los monocitos. Entonces aquí está. Pero yendo a lo que nos interesa en este momento, los tipos de capilares: arteria muscular, arteria elástica, arteriolas, plebiscitos. Ahí están los tipos de capilares. Miren, tenemos capilares continuos, fenestrados y capilares sinusoides. ¿Dónde tenemos capilares sinusoides? En el hígado, ahí está, miren, hígado, en la médula ósea, en la corteza adrenal, en el vaso, en la adenohipófisis. ¿Dónde tenemos capilares fenestrados? En el riñón, capilares fenestrados, una maravilla ahí en el glomérulo renal, lleno de capilares. Esa era la pregunta que hacía. ¿Qué tipo de capilares tiene el glomérulo renal? Mira, aquí está, dice tubo digestivo, lámina propia, glándula tiroides, capilares, miren, capilares renales, justo está ahí. Yo pensé que no estaba, pero está. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de capilares tiene el glomérulo renal? Capilares fenestrados. Ahora, ¿cuántos tipos de capilares hay? Continuos, fenestrados y sinusoides. ¿Cuál de los tres es el más grande? El sinusoide, 30, 40 micrómetros, a veces más. En cambio, los otros miden 8 a 10 micrómetros. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? Eran 8. 7.2 micras. 8 le iba a decir. ¿Ya? No puede ser 8 porque el capilar tendría que medir más de 8 para que pase el glóbulo rojo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el glóbulo rojo tiene
menos que el diámetro del capilar. Entonces el capilar, miren, mide 8 a 10 o en el sinusoide 30 a 40, es más ancho. Entonces ahora ya saben qué es un sinusoide, es un capilar sanguíneo. Ahí están los famosos pericitos o células de Zolget, ¿no? Llamadas también células murales. ¿Y cuál es su función, no? De los pericitos tiene bastante, aquí están. Regula el flujo sanguíneo capilar, regula el crecimiento capilar, sintetiza la matriz extracelular, es el soporte de los capilares, soporte mecánico. Son células precursoras de células endoteliales, de los fibroblastos, de los miocitos lisos. Modula la permeabilidad del capilar y además tiene función fagocitaria. Todas esas funciones tienen un pericito. No confundir con podocito. Una cosa es podocito, otra cosa es pericito. Si yo les pregunto, ¿quién está formando la capa visceral de la cápsula de Bowman? ¿Cuál es la respuesta? Los podocitos. ¿No? ¿Qué tipo de células revisten a los capilares? Los pericitos o células perivasculares. Entonces miren, una cosa es pericito, otra cosa es podocito. Miren, por ejemplo, aquí vemos un capilar fenestrado. ¿Por qué se dice fenestrado? Porque tiene fenestras o ventanas o tiene espacios, ¿no? Entonces, si podemos ver aquí inclusive, miren, así sería un capilar fenestrado, miren, con varios como ventanas o huequitos. Y además, si vemos un corte longitudinal, miren, ahí se ven las fenestras. Es como acribillado, así, en síntesis, para que se den cuenta. Capilares fenestrados. Y un sinusoide, ya conocen, el sinusoide hepático, miren. Eso han dado de examen ayer, no sé qué día, ayer. Entonces, ¿qué lleva a los sinusoides? La sangre, a la vena cava. ¿Ya? ¿Entendieron hasta ahí? ¿O no? ¿Puedes repetir los podocitos? ¿Los podocitos? Era forma. Ya. Son los que forman la capa parietal de la cápsula de Bowman. Ya. En síntesis, hasta este momento, lo que ustedes han podido ver en esta clase es ver toda la estructura de lo que es la nefrona, ¿no? Pero conociendo primero que el glomérulo renal tiene su cápsula de Bowman, que la cápsula de Bowman tiene la capa parietal y su capa visceral. La capa parietal, ¿qué tipo de epitelio tiene? ¿La parietal? Sí, de la cápsula de Bowman. Epitelio cúbico simple. Plano simple. Plano simple. La capa visceral, Cúbico simple. plano simple. Plano simple igual. Sí. Ah, Entonces, ¿quién forma la capa visceral? epitelio plano simple. No, la capa de los podocitos. Los podocitos, ¿ya? Entonces, dentro del glomérulo renal que tenemos capilares. ¿Qué tipo de capilares? Sí. Fenestrados. Capilares fenestrados. El glomérulo renal tiene una arteriola aferente y tiene una arteriola eferente. ¿Ya? Y tenemos que saber que de la arteriola eferente se originan varios vasos que se denominan vasos rectos. Esos vasos rectos, ¿para qué sirven? Para irrigar ¿a quién? A los túbulos. Y si los túbulos no reciben irrigación, ¿qué se produce? Una necrosis aguda. Excelente. ¿Y la arteriola aferente, qué hormonas la controlan? El óxido nítrico y la endotelina. ¿Y la arteriola eferente? La angiotensina y la prostaglandina. Angiotensina y la prostaglandina. Entonces, ¿cuál es el mnemotécnico para acordarse? OEPA. OEPA. ¿No es cierto? Con eso ya se acuerdan cuáles son y dónde actúan. ¿Ya? Y también tienen que saber datos muy importantes que los glomérulos solo van a encontrar en la corteza, que los túbulos del asa de Henle solo van a encontrar más en la médula, ¿no? ¿Ya? Y que tenemos túbulos contorneados proximales y luego tenemos túbulos rectos proximales. Tenemos asa de Henle con porción gruesa y delgada y tenemos túbulo contorneado distal con porción recta y contorneada. También tenemos un túbulo conector y tenemos un túbulo colector.
Así funciona nuestro riñón. Doc dijo que el túbulo colector tenía 2 epitelios. ¿El túbulo colector? No, le dije de que puede ser de que esté formado, habitualmente es cúbico simple, pero a veces un poquito más largo el citoplasma y se denomina cilíndrico bajo. Pero es tan fácil que, como para resumir casi, contorneado proximal, contorneado distal y el colector cúbico simple. ¿Ya? Ahora, cápsula de Bowman y asa de Henle, plano simple. Listo. Estamos con 2 epitelios apenas. Cúbico simple, plano simple. Pero por ahí alguna de esas células yo puedo ver de que está formando un cilíndrico bajo y te digo, ¿qué tipo de epitelio? Y yo dices cúbico no, te digo, es cilíndrico bajo porque tiene más citoplasma. ¿No? Cilíndrico alto, ¿dónde hemos visto? Vesícula biliar, porque tenía mucho citoplasma y abajo. Entonces, hay cilíndrico bajo y hay cilíndrico alto. Sí. Era el contorneo proximal, distal y colector. Colector, y también el conector con N de enano. ¿La cual igual tiene ese criterio? Sí, todos igual, sí. Entre la capa visceral y la capa capilar es el espacio de Bowman. Muy bien, el espacio de Bowman. ¿Y qué está en el espacio de Bowman? Todo lo que se filtra en los capilares, orina, plasma y filtrado. Entonces, todo tiene su función. Nuestro cuerpo es tan espectacular de que la porción gruesa del asa de Henle se llama porción dilutora y la porción delgada se llama porción concentradora. Mientras el uno concentra la orina, el otro lo diluye a la orina. Es una máquina, ya, ¿no? Es espectacular. Y cada porcioncita, el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, el túbulo conector, cada uno tiene una función. El túbulo colector, el uno está acidificando la orina, el otro está reteniendo bicarbonato, el otro está reteniendo aminoácidos, proteínas. Cada uno está cumpliendo una función. Ahí nadie niega su función. Es espectacular. Y obviamente cuando ustedes ven a fisiología, tienen que aprender la función de cada una de esas partes. Pero ¿cuál es la obligación de histología? De que ustedes conozcan estas estructuras, sepan dónde están, y bueno, qué epitelio tiene, todo eso, y bueno, están aprendiendo bien, sí. Es porocitos. Con la letra D, podocitos, podo. Claro, podo es de podal, de pie. ¿Sí? Sí, daba fisiología en la, ¿cómo se llama? En la Saracho. Pero más que fisiología me gusta dar fisiopatología, porque fisiopato es súper lindo, muy lindo. ¿Por qué? Porque ya ahí sí les vuelves casi médicos a los estudiantes. Es otra cosa, ¿no? Y lo lindo es de que podemos usar todo, ¿no? Empezamos a emplear todo. Usamos bioquímica, usamos histología, usamos anatomía. Eso es lo lindo, cuando puedes conectar todo. Porque si yo solo te enseño esto, queda en letra muerta, es la nada. Pero si empezamos a unirlo, cada uno de esos elementos, se hace una película fantástica, muy lindo. Y eso se puede hacer en fisiopato, ¿no? Por eso está bueno de que atiendan todo lo que están aprendiendo, es muy bueno. ¿No? Por ejemplo, lo de la necrosis tubular aguda, mucha gente ni lo sabe, ni lo entiende siquiera. Y ustedes ya lo saben y lo entienden, facilito. Porque una cosa es leerlo, cuando lo lees es complicado, y otra cosa es explicarlo y a veces es fácil, ¿no? Como decía nuestro profesor Escalante, ¿no? Decía, claro, ¿cuál ha sido el docente más famoso de nuestro país? Mario Escalante. Ha sido premiado por la administración Reagan como el mejor docente de los Estados Unidos. En Estados Unidos. Creo que han hecho una película. Claro, han hecho una película que se llama Con ganas de triunfar, ¿no? ¿Y cuál ha sido el mérito de ese docente? De que en la high school que fue a trabajar, ahí era donde todos eran negros, latinos, y eran agresivos, de esos que ves en las películas, ¿no? Maleducados, todo. Y él logró cambiar a toda esa generación.
¿Y qué pasó? Que de un día para otro, bueno, en el curso del año, al final, todos esos estudiantes aprobaron para ingresar a la universidad y con notas de excelencia. ¿Y qué sacó bueno, dijeron, hubo trampa. ¿Cómo? Si es el peor colegio y ahora todos son excelentes, ¿qué pasó? Algo está mal. Les volvieron a tomar el examen y volvieron a aprobar todos. Y así sucesivamente, año tras año, fueron formándose profesores. Entonces, ¿qué dijo Escalante? Dijo que las matemáticas no son difíciles, sino que hay gente que se ocupa de volverlo difícil. Ahora también hay gente que no le gusta. A veces creo que implementan mucha teoría y eso a algunos les aburre. Claro, es que es como que yo a mi docente, cuando yo estuve haciendo ingeniería, me enseñaban derivadas, integrales, todas esas buceras de matemática, yo no le entendía para nada. Yo le decía, usted me dice, ingeniero, de que las integrales sirven para calcular volúmenes, ¿me puede calcular el volumen de esto con esas fórmulas que usted tiene? Con todo eso, nada. Él sabía resolver allá, pero en la realidad, nada. ¿Para qué me sirve eso? Entonces, lo que hacía el profesor Escalante lo volvía a lo real. Decía, si tú eres manzana y tú eres manzana, tú eres A y ella es A, sería 2A, ¿no es cierto? Pero si tú eres A, manzana, y ella es pera, vos eres A y ella es B. Entonces no puedes hacer 2A. Entonces lo hacía tan sencillo como eso. ¿Y quién no va a entender eso? Que una fórmula donde dice expolier, no sé, a la no sé qué pistola, de no sé qué cuántos, pues a mí me mata que son tan imbéciles que no lo puedan. No, es que molesta. A mí me gusta que lo lleven a la realidad. Si sirve para calcular eso, lo calculemos. ¿Qué estamos ahí hablando, buceros? Hagámoslo realidad. No, entonces, y no podían. ¿Qué pasaba? El docente pasaba a la función de insulto. Antes te podían insultar lo que querían, ¿no? Porque no había cámaras. Ahora te insultan, estás al día siguiente en la tele. Claro, pero antes no había cámaras, te decían, es un imbécil, si no entiendes, retírate. Así es. Bueno, pues yo lo que no entendía por qué era tan imbécil él, ¿no? Porque no podía, yo, por ejemplo, mientras pasaba las materias, era extremadamente preguntón, ya no, tenía millones de preguntas en la cabeza, ya me dolía la cabeza. Entonces el docente empezaba a explicar, ya estaba con la mano arriba. Ponte que decía los cítricos, ¿no? ¿Qué cítricos? Y allá desde ahí ya empezaba mal. Entonces, ¿qué pasaba? Mis docentes daban la clase viendo por la ventana hacia afuera, porque hacían esto y estaban mano arriba. Era insoportable, me odiaban. Mis compañeros igual me querían matar a golpes. Era odioso. Así como Dana, ¿no? Todo el tiempo está hablando. Pero a mí me encanta porque me recuerda lo que yo era, ¿ves? ¿Te das cuenta? Me encanta que sea así, que sea atenta, participativa. Y está muy bueno que sea a mi gusto, ¿no? Es decir, es como que yo veo, pero en cambio a ella les respondo. Y me encanta que pregunte. Y si no sé, le digo, no sé, pues, listo. ¿Por qué me voy a avergonzar de no saber que soy genio? Tengo derecho a equivocarme, tengo derecho a fallar. Por ahí hoy día les digo, como el otro día yo me equivoqué cuando estuvo Matías y la otra chiquita que vino. Sí, las dos me preguntaron, me dijeron, doctor, usted nos dijo que en la submucosa del estómago hay abundantes glándulas. Sí, le dije, pero aquí en lo que nos ha dado en las diapos dice que no hay glándulas en la pinta, y tenían razón. Y lo que yo me estaba confundiendo es que en el esófago, en las submucosas del esófago hay glándulas, en el único lugar. Después, en las submucosas, en el resto no, excepto en el duodeno que tiene glándulas de Brunner. Pero eso, ¿qué hice? Hice lo que se llama la fe de erratas, ¿no? ¿Qué es la fe de erratas? Es que si tú te equivocas algo, explicas al curso, me equivoqué y estoy corrigiendo. Les indico que no es así. Cometí el error. ¿Por qué? Porque te puedes equivocar. Y está bueno que el estudiante te haga dar cuenta. ¿Por qué? Porque si yo cometo un error y todos están callados, el error se lo llevan todos.
yo y ustedes. No, entre ustedes y yo. Así que bueno, ¿se entendió esto del tema de riñón? Sí, Está muy bonito, ¿no? Está muy claro, muy comprensible. Lo que necesito para este tema, que nos reconozcan túbulo contorneado proximal, túbulo distal, asa de Henle, los glomérulos renales con todas sus capas, que nos diferencien entre corteza y médula, que no haya errores en eso, que me identifiquen vasos rectos y sobre todo entiendan la importancia de este tema que es riñón. ¿Por qué? Porque van a utilizar de materias como nefrología y van a utilizar en su vida diaria, ¿no? Otra cosa, preguntas bonitas. Por ejemplo, me dijo Dana en la anterior clase, no sé si estaba vos, me dijo Valentina, una pregunta interesante. ¿Y dentro de del asa de Henle hay glóbulos rojos? Parece una pregunta tonta, pero es muy linda. No tendría que haber dentro del asa de Henle ningún glóbulo rojo. Y le digo, no hay. ¿Y podría haber? Sí, le digo, sí podría haber. Si el riñón está dañado, ¿qué empieza a haber? Empieza a haber sangre en la orina, ¿no es cierto? Claro, podría haber, eventualmente. No debería, pero puede. No debería. Entonces, ¿qué elementos no debe haber en la orina? No debe haber proteínas. No debe haber sangre. No debe haber sangre. No tiene que haber glucosa. Entonces los diabéticos, ¿qué empiezan a orinar? Orina con glucosa, porque se está dañando su riñón. Doctor, en esos datos curiosos me salía que si tomas la orina de alguien y es dulce, esa persona tenía diabetes, es por la glucosa, ¿no? Sí, antes hacían eso los médicos antiguos, sí. ¿Y quién fue el primero en Hacían, descubrir pero eso es como dato curioso, ¿no? Actualmente es una asquerosidad, ¿no? O sea, encima que te metes, no es que tomaban, sino hacían esto, ¿no? Colocaban en la orina del paciente su dedo y sentían, y era dulce, pegajoso. Pero ahora no es necesario eso. El mismo paciente te dice, doctor, por ejemplo, el otro día estaba haciendo pis en el baño y luego pisé la orina y pisa, ¿no? Como que se pega, es pegajoso, ¿no? Entonces ya está eliminando glucosa por la orina, ¿no? Claro, entonces la orina de los diabéticos es una orina dulce. Pero los diabéticos pueden hacer luna de miel. Al parecer sí. ¿Los diabéticos pueden hacer luna de miel? Luna no sé, miel tal vez. ¿Cómo que luna de miel? Porque es dulce. La orina es dulce. No pueden hacer luna de miel porque es dulce. Por la miel. Vos estás en otra. Claro, eso les dicen a los diabéticos. Claro, les dicen eso a los diabéticos, ¿no? Que no pueden hacer luna de miel porque la luna de miel es dulce. Y los diabéticos no tienen que consumir azúcar, nada dulce, no tienen que consumir miel. Ahora. Vos eres tarijeña, ya está. Poder se puede. Por eso hay una frase, a ver, escuchen, su compañero dice, si la orina tiene azúcar y podemos formar alcohol a partir de ese azúcar, sí, todo lo que tiene azúcar nos puede dar alcohol, pero digamos solo es como teoría, ¿no? Porque en realidad nadie lo haría, es una locura. Por eso hay otra frase que dice, vino se puede hacer incluso hasta de uva. Claro, es como decirte que el vino se puede hacer de miles de cosas, incluso de uva, pero en realidad sería al revés, siempre usamos la uva, ¿no? Entonces el vino se puede hacer de madera, se puede hacer de muchas cosas, de diferentes, no nos quieren. Bueno chicos, espero que hayan entendido. La próxima hacemos ya la práctica y al empezar la próxima clase vamos a ver todo lo que es piel. Y voy a meterle un poco más de onda porque no me estaba gustando la respuesta en la práctica, no he visto buenas respuestas en el examen, así que reforzar